Vamos a saludar a Luismi, más conocido como Luismi Family. Bienvenido aquí a La Fresca. Cuando ibas a comprar vinilos tenías que cantarle la canción al tipo de la tienda, la que querías Ibas comprar. como con el sonidito, la melodía. Sí, claro, que no se me olvide, pero literal. Me parto. Creo que eso es como algo que va dentro de esa música, por así decirlo, ¿no? Porque es verdad que yo alguna vez he ido a una fiesta techno y es como que la gente va de un rollo muy diferente al que te puedes imaginar. Yo he tenido la suerte, la gran suerte, soy un tipo con muchísima suerte, que ha perseguido su sueño también, es cierto, quiero decir, no he estado sentado en un sillón y la cosa me ha venido, hombre, mira, que me levanto, me pongo las zapatillas y me voy. Ya. No, a mí me ha pillado corriendo siempre. ¿Con qué DJs has pinchado así más reconocibles que te hayan hecho a ti como pensar, wow? Creo que Toledo tenemos la gran suerte de tener una oferta por la tarde muy variada y muy chula, lo que ha hecho que la gente vuelva a salir. Desconozco porque yo nunca llegué a ir a Radical, Sí. pero ¿cómo estaban entre las dos? Imágenes de la época y venían miles y miles y miles de personas de toda España. ¿Por qué grandes. entonces la noche tiene tan mala fama? Muy buenas y bienvenidos a un capítulo más de A la Fresca. Lo primero de todo, dar gracias a nuestros patrocinadores, Toledo AP, que sin él no hubiese sido posible ni el desarrollo ni la creación de este podcast, y a Turismo de Castilla-La Mancha, que este año 2026 nos va a permitir conocer un poco más a fondo la región y sobre todo el talento que hay en ella. Una vez hechos ya los saludos pertinentes, vamos a saludar a Luismi, más conocido como Luismi Family. Bienvenido aquí a La Fresca. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, por buscar un huequito en la agenda para nosotros. Encantado. ¿Cómo te presentarías? Bueno, pues me presentaría como un loco de la música, como un tío con una vocación increíble desde hace muchísimos años, desde hace más de 40 años con mi profesión, con la música. Un amante de mi ciudad, de esta ciudad, de Toledo, súper enamorado de la ciudad. De hecho, bueno, siempre que salgo por ahí tengo que hacer algún bolo para pues siempre... Mis amigos saben que yo defiendo la ciudad como con una armadura y con espada, es como hay que ¿no? hacerlo. Correcto. Y bueno, pues básicamente soy un tío pues, que le gusta mucho lo que hace, que tiene mucha suerte y que ha podido trabajar durante toda su vida en lo que le ha gustado. Creo que es un privilegio. Joder, pues estás definido súper bien. Sí. Muy buena definición. Yo tengo por aquí algunas cosillas apuntadas para que me vayas corrigiendo a ver si me he equivocado y así entramos un poco más en materia, ¿vale? Vamos. Luismi Family, DJ, productor y alma de la electrónica en Toledo. Bueno, hay más gente de otras generaciones, soy el 1.0. Bueno, la primera versión. Correcto. ¿Vale? Sí, luego hay 2 y 3.0 que hay gente muy buena y emergente que es Luego increíble. los mencionaremos. Correcto. Y también pongo por aquí que Luismi es uno de los DJs más reconocidos de la electrónica española. Bueno, probablemente por los años que llevo y por la época que me ha tocado vivir, pues he tenido la gran suerte, pues sí, pues ser uno de los elegidos de los arietes, ¿no? Que han hecho que esta profesión sea un poco más conocida o un poco más que ha democratizado todo esto, ¿no? Y bueno, sí, aunque sea por edad, sí, claro. Ok. Empezaste en 1985. 84, exactamente. 84, ¿vale? Sí, pero bueno, sí, 85 está bien. Ok. Sí. Y luego tienes como un hito bastante importante en 1995 Sí. como cofundador de Family Club. Sí, uno de los clubes más importantes, no solamente de España, sino muy posicionado a nivel europeo. No olvidemos que no está en nuestra capital, está en un pueblo, está en Sonseca y bueno, pues digamos que el esfuerzo se multiplica un poco, ¿no? Y al final logramos entre todo el equipo que fundamos Family, pues posicionarlo a nivel nacional y un poco a nivel internacional. Una sala que tiene como más de 4.500... una capacidad de más de 4.500 personas, ¿no? Creo que está por ahí, 4.500, 4.300, 4.000, sí, más o menos por ahí, 4.500. Bien, nos ubicamos bien, todo el mundo va a saber lo que es Family, Eso es. pero vamos a hablar un poco más del origen de verdad, porque antes de empezar me has dicho que tú empezaste en el 84 Sí. en Máscara. Yo sé lo que es Máscara por muchas oídas y tal, pero a ver si nos puedes poner un poco más en Bueno, situación. para los más veteranos del lugar, se acordarán que bueno, teníamos un espacio de ocio bastante bueno en Toledo, que se llamaba la Galería Comercial del Miradero, en el cual pues la mayoría de los locales, más del 80% de los locales, se le dedicaban al ocio nocturno. Había 3 discotecas, había muchísimos pub o discobares, como lo quieras llamar, ¿no? Y entonces era un sitio bastante conocido o el mejor elegido para el ocio toledano.
no molestábamos a los vecinos, teníamos parking en la parte de abajo, las discotecas eran grandes y durante muchos años los empresarios, todos los empresarios de hostelería, sobre todo del ocio nocturno, invirtieron en este espacio. Luego se decidió tirarlo y Toledo se ha quedado un poco huérfano porque la arquitectura de Toledo tampoco deja... No permite, ¿no? No permite poder construir espacios grandes como para el ocio, ¿no? Y entonces sí, yo empiezo ahí en el año 84 aproximadamente, en una discoteca Máscara, una de las más conocidas en los años 80. O sea, era la que más de moda estaba en ese momento, ¿no? Sí, bueno, sí, estaba Acuarela, estaba Máscara, estaba Greco, estaba Garcilaso, había diferentes discotecas y bueno, sí, una de las de más moda estaban era Máscara, sí. ¿Y cómo empiezas allí? ¿Cómo es la primera vez que te llaman y te dicen, Luismi? No me llaman, no. A ver. ¿Te presentas tú? Sí, más o menos. Bueno, cuéntame eso un poco. Bueno, yo venía de hacer mis pinitos en otra sala, en el barrio del Polígono, una sala que se llama Glass. Entonces yo venía a hacer mis pinitos con los Lenco y aprendiendo. Y un día, pues bueno, salía del instituto de estudiar. Yo jugaba un poco a voleibol y esto, ¿no? Y salgo del instituto, voy a entrenar y me dicen que están haciendo unas pruebas de DJ en Máscara. Y yo, pues bueno, pues por curiosidad subí. Yo no quería participar ni nada, quería saber lo que era esto, ¿no? Era muy joven. ¿Cuántos años es muy joven? Pues creo que... ¿Por qué instituto? Creo que 14 años. ¿14 años? Sí, 14 o 15 años más o menos, por ahí. Wow. No sé, más o menos. Madre mía, segundo de la ESO de ahora. Sí, más o menos, probablemente 16, pero sí. Ok, venga, 14, de 14 a 16, venga. De 14 a 16, creo la que del pavo. 15, lo dejamos en el centro. Y yo subía pues con mis libros, pues con mi Rotring de entonces, con mi escalímetro, yo estudiaba delineación, ¿no? Sí. Entonces pues subía a ver qué era eso de una prueba de DJs, ¿no? Y cuando vi a todos los que estaban allí haciendo, digo, se me ocurrió decir, porque el que estaba haciendo la prueba era conocido mío, y se me ocurrió decir, ¡puah! Me habéis hecho perder toda la tarde para ver lo que estoy viendo. Y entonces me dijo, ¿cómo? ¿Tú sabes? Digo, bueno, yo creo que sí, que lo hago mejor que todos los que han estado aquí. A ver, baja, hombre. En plan, tal. Claro, digamos que esa valentía de la juventud probablemente un poco más adelante en mi vida no lo habría hecho, ¿no? Es que hay que ser muy valiente también para eso, ese descaro, ese me da igual todo, ¿no? Bueno, pero yo creo que también son como las ganas de aprender, de hacer algo, ¿no? Probablemente, sí. También la vocación y toda esta enfermedad musical que tengo desde pequeño, ¿no? Entonces, pues sí, me recuerdo que metí en la cabina, cogí 2 discos, los DJs entonces no llevábamos maletas con vinilos, los compraba a la discoteca. Entonces cogí 2 vinilos, me acuerdo perfectamente los que eran. ¿Cuáles eran? Queremos los datos todos. Sí, pues venga, el Fresh de Kool and the Gang y un tema de Eartha Kitt. Vale. Entonces cogí y con unos Lenco, que eran los primeros platos que existían antes de los Technics, pues hice una mezcla larga. Y entonces en ese momento, pues cuando salí de la cabina, yo cogí mis libros y me iba para casa y me dijeron, ¿puedes pasar a la oficina? Y hasta hoy. Así fue el comienzo. Realmente. Bueno, pues es un comienzo, la verdad, que muy bonito. Bueno, sí, un poco de casualidad, un poco ¿no? fortuito. Sí, bueno, sí, también sí. lo buscaste, yo creo. Bueno, yo creo que tenemos todos un destino de alguna manera, ¿no? Y por mucho que luches, al final, pues la vida te lleva. Bueno, me gusta esto de estar en el sitio adecuado, a la hora adecuada. Sí, sí. Yo creo que te pasó. Sí, yo últimamente bueno, en algunas entrevistas que he hecho hablo del factor suerte dentro de mi carrera, ¿no? Y bueno, yo creo que todos en la vida necesitamos un poco de suerte, ¿no? Pero sí es importante que cuando pasa la suerte, que es un tren que pasa, te tiene que pillar currando. Si no te pilla trabajando, la suerte pasa y no te das cuenta que está pasando. Si estás en el sillón de tu casa... No te vas a dar cuenta. Ahora, si te pilla trabajando y pasa el tren, te subes rápidamente. Entonces sí, yo he tenido un poco de suerte, gracias a Dios, pero siempre me ha pillado trabajando, siempre desde muy pequeño. Sí. Qué suerte. Entonces, bueno, bien, sí, la verdad me siento muy afortunado, ¿eh? El 84 te dan la oportunidad. ¿Y cómo es ese primer día pinchando? Ostras, muy difícil, complicado. Porque, a ver, no hay que olvidar que en los 80 los DJs no éramos tan protagonistas como lo somos ahora, ¿no? Nosotros estamos en un rincón de la discoteca y la gente nos pedía canciones y tú tenías que hacer bailar a la gente con todo tipo de música, el mainstream de la época, ¿no? Pues un poco de música española, un poco de Madonna, un poco de... Quiero decir, un poco de funky, un poco de lentas. Innovar siempre. Un poco de... Entonces era... Pues, hablamos de Toledo. Toledo es una ciudad, digamos, es muy, muy bonita, es encantador, estoy enamorado absolutamente de mi ciudad, pero no deja de ser una ciudad pequeña, no deja de ser una ciudad, digamos, con cierto peso histórico. Limitaciones, digamos. Sí, bueno, llamémoslo peso histórico, ¿no? Vale. Entonces era bastante complicado poder entender
que lo importante en esa época para un DJ era la psicología y no la técnica, cosa que luego cambió. En el la psicología tiempo, te ¿verdad? refieres a cómo veías a la gente en Correcto, la lo que fiesta, le ¿no? hacía falta en ese momento a la gente para poder bailar, porque era algo muy curioso desde el punto de vista arquitectónico en las discotecas, es que antes existía la pista de forma física, entonces era como un imán, como una especie como de luz inexistente, que cuando salía la gente de la pista dejaba de bailar, pero cuando bajaba el escaloncito de la pista se ponían a bailar como si les pusieran un cable o algo, ¿sabes? Sí. Y entonces tú tienes que hacer que la pista estuviera siempre llena. Ahora es muy chulo porque las discotecas no tienen pista y la gente baila donde le da la gana, que es lo suyo, ¿no? Pero yo vengo de la época de los 80 donde realmente existía la pista y era como vamos a bailar y se levantaban de su asiento y iban a bailar a la pista, ¿no? Es verdad que yo en Madrid, en alguna sala que he estado, me parece muy curioso esto que cuentas, porque es verdad que una vez que subes el escalón para ir a pedir... Se apodera de ti el espíritu de... vas a pedir y una vez que vuelves, se apodera de ti el espíritu de bailar. Totalmente. Y ahí sí que vuelves a... Totalmente. Así era. Entonces, el principio fue un poco complicado porque... Claro, yo sabía lo que me gustaba, sabía lo que quería, pero no sabía el esfuerzo, no sabía el sacrificio que había que hacer para aprender, digamos, todo esto, dejando siempre tu gusto musical a un lado. Ya. O sea, siendo un poco solidario con toda la gente que había, intentando entender un poco el gusto de cada uno de las 800 o 900 o 700 o 1000 personas que estuvieran allí. Que bailasen al mismo son. Sí, con bastante... Yo tengo que reconocer que al principio sudaba mucho. Bueno. Lo pasaba muy mal. En esa época también los DJs hablaban mucho por el micro, a mí no me ha gustado nunca. De hecho, todo el mundo que me conoce sabe que nunca he hablado por el micro en una sala, no es algo que me guste, ¿no? Y en esa época pues sí se hablaba mucho por el micro, ¿no? Y entonces yo lo pasaba muy mal. Recuerdo que tenía un amigo que hablaba por mí. Bueno, pues mira, por lo menos tenías un speaker doble por ahí. Sí. Y nada, pues la verdad que lo recuerdo con mucha nostalgia y lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Porque al final todos esos comienzos, todo ese aprendizaje, pues al final forma parte de tu vida y es lo que se te va grabando y lo que luego vas reproduciendo, ¿no? En toda tu vida profesional, ¿no? Siguiente granito, 1995, aparece Family en el panorama. Sí, bueno, entre medias hay diferentes sitios en Toledo. ¿Sí? De hecho, yo cuando salgo de Máscara lo primero que hago es inaugurar Agua Loca. Ah, me encanta. Mira, es de los sitios que me queda con ganas de conocer. En el año 85, 86, bueno, eso es de Arturo, que es familia de mi madre, bueno, familia nuestra. Y bueno, primero inauguramos en Arturo Soria, duró la discoteca abierta 3 días. Y luego le salió la oportunidad de la finca del Aramillo. Sí. Y al año siguiente nos vinimos aquí. A mí me pilló haciendo la mili, pero no había problema porque yo iba y venía, estaba en Madrid haciendo la mili, iba y venía. Y la verdad que es... a ver, hago un poco de hincapié en el tema de Agua Loca, no solamente por lo... Bueno, es que Agua Loca también fue un momento el importante bombazo. en la historia de la noche en Toledo. El absoluto bombazo. Pero para mí, personalmente para mí, fue algo más importante porque conocí a una de las personas que me guió en mi carrera, sobre todo descubriéndome mucha música. Se llama Carlos Capdevila. Era el DJ de Pachay, es el dueño ahora del Hanky Tank, en la calle Covarrubias, en Madrid. Y él fue el que me guió musicalmente y me descubrió ciertas cosas que yo, por vivir en Toledo y por tener una ciudad tan pequeña y tan bonita y tan estupenda, Sí. pues no era tan fácil como era. No había internet, no había Claro. ningún tipo de información más allá de la que fuera person to person, ¿no? Y entonces él me descubrió pues un mundo de fantasía e ilusión. Y siempre, pues bueno, siempre que me acuerdo le recuerdo con un cariño especial. Igual que técnicamente mi mentor, mi profesor, el que me enseñó, se llama Manolo Perea. Vale. Él fue el que apostó por mí, él fue el que me enseñó toda la técnica, cómo tenía que hacerlo, cómo tenía que mezclar, cómo tenía que contar los compases, cómo tenía que soltarlo. Desde el punto de vista musical fue Carlos Capdevila el que me abrió un poco el mundo todo esto, ¿no? Entonces, después de ahí abrimos la primera sala de electrónica en Toledo, que se llama Gris. Okay. Se llamaba Gris Gris. me suena también, me suena. Bien. Ahí fuimos los primeros en Toledo en poner electrónica, lo que se llama bacalao entonces, ¿no? Una denominación bastante española y bastante chula. Y, muy española, tú lo has dicho. Claro, tío, muy autóctona nuestra, que es súper maravilloso. Y bueno, pues al cierre de Gris, que fue una sala súper innovadora y fue una sala que utilizó, fue la que
la que más presente estuvo en la transición musical toledana. ¿Dónde estaba Gris? Está pues justo debajo del Hotel Beatriz, donde está ahora el Aldi. Donde está... bueno, claro. De hecho, hasta hace poco ha habido el cartel ahí de... Correcto. Vale. Luego se convirtió en No Toledo. Ese cartel yo creo que ha sido el que se ha mantenido hasta hace poco. Claro, bueno, ahí estuvimos también nosotros. Vale. Pero en Gris, pues fue la primera que organizó y que invitaba a DJs de fuera, que se ponía pues electrónica, que era un poco más la discoteca en la que nosotros intentábamos plasmar lo que veíamos cuando íbamos fuera, cuando íbamos a Madrid, cuando íbamos a Valencia, intentábamos traer a nuestra ciudad, con el cariño que le tenemos a la ciudad, ¿no? Pues un poco de lo que estaba pasando en España y que todos fueran partícipes, ¿no? de intentar hacer un poco la ciudad un poco más cosmopolita, ¿no? Sí. Digamos de alguna forma, dentro de la electrónica, quiero decir, ¿no? Y que la gente no tuviera que cogerse el coche, el Ford Fiesta de entonces, ¿no? Irse a Valencia o a Madrid, ¿no? Para descubrir lo que estaba pasando y esa época tan bonita de descubrir y de ser los primeros en vivir todo aquello. Y nosotros, repito, pues yo en mi caso, por el amor que le tengo a mi ciudad de una manera también enfermiza, probablemente, pues quise traer aquí pues un poco de esto, ¿no? De lo que estaba pasando, de lo que veía yo cuando salía y cuando disfrutaba. Yo decía, yo lo quiero llevar a mi ciudad y quiero que mi ciudad disfruten también un poco de todo esto, ¿no? Yo creo que al final lo de salir por ahí tenía como cosas buenas, porque todo lo que ves fuera te lo intentas traer siempre para casa. Al final es como la evolución de las ciudades. Cuando tú ves cosas en ciudades más grandes, intentas te coges la idea, importarlas, ¿no? Total, y te vuelves a tu sitio y dices, no, es que nosotros queremos en Toledo también participar de lo que está pasando en España, de la ruta del bacalao, de la movida madrileña, o sea, queremos participar de todo esto también, ¿sabes? Y la verdad que tengo que reconocer que en Toledo, a finales de los 80, a principios de los 90, la gente ha participado de una manera muy activa y era súper maravilloso. Ahora, es como una generación también muy especial, ¿no? Sí, claro, fuimos los primeros en descubrir todo esto, ¿no? Fuimos unos arietes, ¿no? Que tuvimos la gran suerte de que la historia nos puso en el momento justo ahí, donde estaba empezando el synth-pop, donde terminaba el acid house, donde empezaba el EBM, empezaba el trance, empezaba el techno, y todo aquello era nuevo para nosotros. Y eso, pues probablemente también el ansia de descubrir cosas y la falta de información, ¿no? La curiosidad. Correcto. Es que al final probablemente la generación de ahora, los más jóvenes, probablemente esa palabra de curiosidad habrá que explicarles lo que es, ¿no? Total. Y habrá que me parece admirable, ¿no? Por tu parte, claro, que no había... Que es verdad que nosotros estamos acostumbrados a vivir con Internet. Claro. Y en aquella época, pues es lo que tú decías, que era un one-to-one, si no había manera de aprender ni de intercambiar ni nada. Cuando ibas a comprar vinilos, tenías que cantarle la canción al tipo de la tienda, la que querías ibas comprar. Ibas como con el sonidito, la melodía. Sí, claro, que no se me olvide. Pero literal. Me parto. Sí, pero es que todo eso generaba muchas cosas, ¿no? Generaba amistad, generaba conocimiento, con gente, claro. Socializabas muchísimo, recorrías muchos kilómetros para comprar un vinilo concreto. Eso era como la misión, ¿no? Correcto, por eso imagínate luego cuando llegabas a la sesión y ponías ese vinilo que llevabas detrás de él 2 meses. Te lo gozabas. No, y sobre todo la gente, porque tú ya estabas haciendo ahí un poco como de expectación, ¿no? De verás. Y claro, ese vinilo era el que escuchaban ellos en Ática, o el que escuchaban ellos en Spook, o el que escuchaban ellos en Activi, o el que escuchabas en cualquier sala potente, ¿no? Y entonces lo escuchabas aquí, era como en mi casa, y todos lo disfrutaban. Tenemos. Sí, lo tenemos. Entonces, esto es una qué época bueno y qué bien que tengas esa filosofía de traer aquí a Toledo esas cosas que viste fuera. No, hemos hecho un recorrido, yo me he saltado unos años de tu vida. Tranquilo, no hay problema. Pero llegamos a Family. Pero llegamos a Family, ese es el mejor momento. Cuéntame. Sí. Bueno, pues cuando terminó, en mi caso, el dueño de Family, Luciano, pues tiene una conversación conmigo y ellos venían de otra época. La discoteca se llama Sausalito. Y venían pues del final de Sausalito. O sea, esa discoteca ya existía. Sí, primero se llamó Naima, luego se llamó Sausalito. Vale. Y nosotros estábamos en O. Y Luciano tuvo una reunión conmigo y me ofreció la posibilidad de subirnos a Sonseca a hacer lo que estábamos haciendo en O Toledo, porque era muy grande. Gris y O Toledo fue muy grande dentro del mundo de la electrónica. Entonces me ofreció. Yo tengo que reconocer que al principio me resultó un poco difícil, ¿no? No lo veía, ¿verdad? Es que de capital a un pueblo. Claro, yo no lo veía, pero tengo que reconocer de forma honesta también, ¿no? Que mis compañeros, los que formamos el grupo fundadores de Family,
entre todos, pues llegamos al acuerdo de que era viable. Y yo tengo que reconocer que no fui el más animado a la hora de decirlo. ¿Fuiste ¿no? que más pegas puso? Sí, un poco como el pitufo gruñón, ¿no? Pero bueno, pues mis compañeros supieron verlo y al final entre todos creamos un gran equipo y nos fuimos para arriba. El equipo lo formaba Santiago Medina, Luis Miguel Pino, estaba yo y luego entró Irma, que era como la directora, bueno, y Luciano, que era el dueño de la discoteca, pero realmente, pues Santiago Medina, Luis Miguel Pino y yo fuimos los que nos pusimos los propulsores. Los que nos pusimos el mono de trabajo entre los tres y dijimos, y al lío. Vamos con ellos, sí. Somos los auténticos fundadores de Familia Los Tres, sí. ¿Cómo le explicas a alguien de Madrid, de Barcelona, de Valencia, que en mitad de Castilla-La Mancha se puede ¿verdad? Crear ahí como una meca, por así decirlo, de la música tecno? Bueno, es un poco complicado. También te digo lo de antes, es muy importante el año, lo que se estaba viviendo en España en ese momento, la costumbre de las personas que consumían electrónica, que era de salir de las ciudades. Parecía que en las ciudades molestábamos y teníamos que irnos fuera. ¿Porque una música nueva o por qué molestabais? Pues probablemente pues por la cultura que generábamos. Porque probablemente para lo que para uno es una miseria, para otro es una bendición, ¿no? Entonces, pues esa cultura de parking que había, que unos lo podrían ver como algo malo, pero yo lo veía desde el punto de vista cultural, porque era un choque entre gente de ciudades distintas, de barrios distintos, de edades distintas, y entonces se generaba una cultura dentro del parking. Es cierto que, bueno, que era un poco ruidoso y un poco conflictivo a veces, ¿no? Pero viendo lo mejor de cada cosa, ¿no? Y a todo lo pasado, después de unos años, tengo que reconocer que había bastante un movimiento cultural bastante chulo, ¿no? Y entonces Me encanta que lo llames movimiento cultural. Sí, realmente fue. Porque fue cultura, en realidad, de la música. Sí, claro, realmente fue. O sea, quiero decir, nosotros vestíamos de una manera muy concreta. Escuchábamos música un tipo de música muy concreta. Nos relacionamos con gente muy, muy concreta. O sea, quiero decir, era como la movida madrileña, para que la gente pueda entenderla, pero dentro de la electrónica. De hecho, a día de hoy... La nueva movida, por así decirlo, vaya. Venga, sí. Mira, yo tengo que reconocer que a día de hoy todavía mantengo amistades muy buenas de esa época. Muy buenas. Tengo que decir que nuestra generación, en esa época, lo que menos había dentro de un club era gente irrespetuosa, era gente violenta, era todo al revés, era gente muy amable. Había unas ganas de conocer a otras personas bastante importantes. Es que creo que eso es como algo que va dentro de esa música, por así decirlo, ¿no? Porque es verdad que yo alguna vez he ido a una fiesta tecno y es como que la gente va de un rollo muy diferente al que te puedes imaginar. Sí, claro. Pero por eso, ¿sabes lo que pasa? Tenemos un estigma bastante complicado. Yo entiendo que gente que no ha vivido la electrónica desde dentro pues pueda tener una visión de nosotros realmente equivocada, ¿no? Pero no hay que olvidar que cuando nosotros empezamos en Family en el año 95, la electrónica ya había comenzado, pero la industria no daba el dinero que da ahora. Pero si nosotros evaluamos todo el dinero que da, y cuando hablo de electrónica, hablo desde lo más underground hasta el mainstream. Okay. Quiero decir, todo lo que abarca la electrónica. No solamente me fijo en los clubs más underground, ¿no? En los festivales más chulos, sino también en los que están haciendo mainstream dentro del género. Dentro del género. Quiero decir, no solamente hablo de Mondo, hablo de Lula Club, hablo de Florida, hablo de Industrial Coopera, hablo de clubs más pequeños, ¿sabes? Entonces, de todos los festivales, de Monegros, de Aquasella, Medusa, Dream Beach, bueno, todos los festivales que hay en España, incluso los más pequeños. Mi amigo Adolfo, por ejemplo, en San Pablo, que están haciendo un trabajo maravilloso. Me encanta, le quiero un montón además. Claro, entonces ellos están haciendo un trabajo en la provincia absolutamente maravilloso y todos los años se lo digo. Y me parece, pues bueno, de quitarte el sombrero con ellos, ¿no? Muy valientes, considero, ¿eh? Desde luego que sí. Bueno, pues de los festivales más grandes a los festivales más pequeños, la industria genera muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Es como para tenerla en cuenta. Quiero decir, no está bien que... No es una moda pasajera, digamos, ¿no? Bueno, ya está visto que no. O sea, han pasado
40 y años. tantos años, casi 50 años, ¿no? Desde la explosión, digamos, de una manera. Bueno, algo de 50 años fortuitamente no quiero decir que hay una base detrás, ¿no? Es una industria que genera muchísimo dinero, no solamente con las actuaciones, sino con las producciones, con el merchandising, con el arte dentro de la electrónica, quiero decir, arte plástica, con la ropa, quiero decir, es un movimiento bastante grande y bastante productivo. Qué curioso. ¿Con qué DJs has pinchado así más reconocibles que te hayan hecho a ti como pensar, wow? Bueno, con muchos. Pues yo prácticamente con todos. Es que soy un tipo con muchísima suerte. Es que Me hablas siempre como de los más pequeños, pero quiero ver los grandes, cuando a lo mejor tú has sido más pequeño y has pinchado con los grandes. bueno, pues con la primera persona, es que tampoco está bien, ¿no? Pero bueno, he pinchado con muchísima gente, con toda la gente del sonido Birmingham, absolutamente con todos, Benzin, Olivero, Jim Raskin, Jay Dehan. Luego nos vamos a Detroit, de la primera y segunda generación de Detroit, que son los inventores de todo esto. He pinchado con Juan Atkins, con Kevin Sanderson, Jeff Mills, Carl Great, que pincho ahora el 20 de junio en IFEMA en Madrid, Claude John, bueno, con españoles todos, porque son todos muy amigos míos, tanto Oscar como Cristian, como Pepo, Oscar Mulero quiero decir, Cristian Pepo, pues, con todos. De Europa, pues he pinchado con Sven Bat, he pinchado con Ina Kravitz, he pinchado con Ben Klock, Marcel Detman, Benzin. Madre mía. Too Many DJs, Joris Bohr, yo qué sé. Por lo que tiene 30 años pinchando. Richie Houghton. Yo he tenido la gran suerte, soy un tipo con muchísima suerte. Que ha perseguido su sueño, también es cierto, quiero decir, no he estado sentado en un sillón. Y la cosa me ha venido, hombre, mira, estoy aquí, me levanto, me pongo las zapatillas y me voy. Ya. No, a mí me ha pillado corriendo siempre. Entonces, pero aún así, jolín, he tenido mucha suerte. La mayoría de veces que has pinchado con gente como ellos, como todos los que has nombrado, ¿ha sido en Family? Sí. Bueno, luego en festivales también por ahí, pero sí, el 75% en Family. Sí, date cuenta que Family durante muchos años fue el epicentro de la electrónica, no solamente en Toledo, sino en toda España. Claro. O sea, nosotros acogíamos gente de toda España. O sea, venían autobuses de toda España porque realmente lo que pasaba en Family pasaba en muy pocas salas o en ninguna sala de... O pasaba de esa manera, ¿no? O pasaba de una manera tan especial. De ahí lo del tema del Espíritu Family, que lo hemos recuperado en otro sitio. Justo. Ahora hablaremos de él, ¿no? Justo, ahora hablaremos de él. Habla un poco más de ese espíritu family que se crea allí, porque es verdad que yo creo que es como una atmósfera como especial, ¿no? Especial. Bueno, en esa época hay que decir que todas las discotecas, o la mayoría de las discotecas, tenían un sonido propio, una banda sonora propia, ¿no? Y eso le hacía bastante especial, bastante particular, ¿no? En nuestro caso, nosotros estábamos muy inquietos, ¿no? Muy inquietos. Siempre estábamos pensando. Luis me estaba pensando tal, Santi estaba pensando, yo estaba pensando, teníamos a Irma que también pensaba. Tienen que ser mentes creativas en estas cosas y no Pero malo, imagínate eso en el 95. O sea, en el 95 nosotros fuimos de los primeros de tener un equipo de visuales en la discoteca. Y cuando digo los primeros de España. O sea, no había nadie haciendo visuales de la manera que se podían hacer en el 95. Ahora tenemos pantallas de LED. Ya. Ahora tenemos otras cosas como para poder lanzar. Antes no era tan fácil y aún así lo hacíamos. Fuimos de los primeros en traer grupos de animación tematizados. No hablo, con todo mi respeto, de las gogos bailando, sino hablo de... Como show, ¿no? Correcto. Hablo de Fucking Fun de Ibiza, hablo de Alcántara Dancer de Portugal, hablo como un valor añadido de la sala, ¿no? Y eso no pasaba en ningún lado, solo pasaba aquí, ¿no? Nosotros nos preocupábamos de ir aprendiendo, porque nosotros somos de la primera generación que no hemos sido formados dentro de este mundo, ¿no? Hemos ido aprendiendo poco a poco según íbamos caminando, ¿no? Y al final, pues bueno, pues nuestra inquietud nos hacía el salir en revistas, el tener un equipo de animación propio, el traer equipos de animación de fuera de Toledo, de fuera de España, como un espectáculo más, el descubrir los mejores DJs del mundo y cómo no ir a por ellos porque se lo merecían. Ir a por ellos me ha encantado. Sí, claro, porque era antes tú ahora buqueas y ahora tú tienes una agencia donde llamar. Ahora tú llamas a Paramount o llamas a Pélago o llamas, si he hablado de gente fuera de España o dentro de España, llamas a Before Booking o llamas a Analog y dices, quiero.
pues no, o sí, pero bueno, puedes negociar. Pero, ¿y antes? Ya. Espera, y ahora tú, es muy chulo porque ahora los artistas, y cuando hablo de artistas hablo de mi ámbito, hablo del ámbito más underground, ¿no? Es relativamente fácil descubrirlos porque tenemos TikTok, tenemos Instagram, Facebook menos, porque ahí los artistas no, se ha quedado un poco como... relegado. Sí, como el Hola. Sí, puede ser. En un segundo plano, digamos. O el Semana. Sí, algo así. No, el otro que había muy bueno, el Pronto. Buah, hace muchos años que yo no veo esa revista, bueno, además. Pues eso, pero realmente donde nos movemos todos, que nos movemos ¿Sí? Ahí, nos movemos en TikTok y En las en principales Instagram, plataformas. ¿no? Sí, y con nuestro canal de YouTube y todo esto. Es muy fácil porque probablemente los DJs de ahora, y hablo, repito, en mi ámbito más underground, tenemos un espejo, tenemos una cámara donde poder mirar y poder mostrar lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces es muy fácil pues saber lo que está haciendo Sven Bad, lo que está haciendo Ben Clock, lo que está haciendo los DJs que trae Berghain. Es muy fácil todo esto, ¿no? Pero antes no. Antes no había internet, tío. Claro, me viene la siguiente pregunta, porque es que nosotros, o sea, todo el equipo, ¿Sí? nosotros hemos nacido prácticamente con internet ya como... Qué suerte. Aplicado a nuestras vidas. Entonces me dices suerte. de crear visuales, Sí. Y yo pienso, como en el 98... Con Super 8, mira, 8, Super 8. Justo, creas unos visuales y Sí. también, ¿cómo te enteras de dónde tienes que ir a comprar unas pantallas para Qué fuerte. hacer algo y demás? Pues mira, nosotros descubrimos al mejor empresa de visuales, que más que son amigos, ¿sabes? Light Project, gente muy importante. Ahora se han derivado uno Light Project, otro Lighthouse, que es mi amigo Luis, que son absolutamente profesionales, para mí los mejores de España, sin ningún tipo de duda. Entonces contactamos con ellos de forma fortuita, como pasa todo en la vida. Y ellos son los primeros que quieren venir a la sala porque necesitan un sitio donde exponer su trabajo también, ¿no? Entonces no tenían la oportunidad entonces de hacer grandes producciones en ciertos sitios, porque primero los promotores no confiaban en, o sea, quiero decir, claro, no lo veían, ¿vale? Y nosotros sí lo veíamos, queríamos, ¿no? De hecho, fíjate qué curioso, que ellos son los inventores, los culpables de que Family, y dentro del espíritu Family, no solamente sea la música, no solamente sea la gente, no solamente sea el comportamiento ejemplar de la gente, sino también las imágenes que ellos ponían, ¿no? Hay ciertas imágenes en la retina de la gente que lanzaban los visuales, que son muy características de Family, ¿no? Y eso me parece súper bonito y me parece súper enriquecedor, porque no entraban a un club solamente a escuchar música, sino pasaban muchas más cosas dentro del club, ¿no? Y era bastante divertido, ¿no? Me gusta mucho eso que has dicho del espíritu, ¿cómo has dicho? El espíritu ejemplar de la gente. Sí, el comportamiento. El comportamiento ejemplar, correcto. Sí, increíble. Eso ha sido una de las cosas ¿Y más por grandes. qué entonces la noche tiene tan mala fama? Bueno, esa pregunta me la hago yo también, no lo sé. Probablemente por el desconocimiento de la gente, ¿no? Porque siempre va unido, o siempre hemos intentado unir, digamos, el ocio a un tipo de vida, a un tipo de... entre la bebida alcohólica, el tal... Malos hábitos, digamos. Malos hábitos, correcto, ¿no? Y yo, sinceramente, he sido partícipe de todo lo que estaba pasando. Y repito y me reitero que el comportamiento que he visto siempre, no solamente en Family, sino en todo el ámbito de la electrónica underground en España, bajo mi punto de vista, digo siempre hay algún tonto, ¿no? Pero en todos lados. Bueno, pero en todos lados. Todas las casas cuecen habas. Correcto. Pero en un porcentaje bastante alto ha sido un comportamiento absolutamente ejemplar de la gente. Eso ha ayudado en España a que nos posicionemos como una de las potencias mundiales a la hora de producir y a la hora de programar electrónica, ¿no? Creo que lo tengo claro, que somos de los 3 mejores países del mundo a la hora de crear eventos. Y repito, siempre hablo de electrónica underground, cualquier tipo de electrónica underground, ¿eh? No solamente me fijo en el techno, voy al trance, incluso al afro house, quiero decir, toco todo lo que es electrónica underground, y somos una de las potencias importantes a nivel mundial, sin ninguna duda. Qué curioso. Hemos estado hablando de Family casi todo el rato, pero es verdad que a mí se me viene como otra discoteca al panorama de aquellos años de los 80, 90, incluso de los 2000, que es Radical.
¿Sí? Desconozco porque yo nunca llegué a ir a Radical. Sí. Pero ¿cómo estaban entre las dos? Bueno, mira, Radical nace en Alcalá de Henares. De hecho, nosotros, tanto mis dos compañeros, Luis Misanti y yo, pues éramos habituales del primer Radical, que no tenía nada que ver con el segundo que se abrió, ¿no? Pero llega un año en el cual desembarcan en Torrijos. Cierra Radical de Alcalá y se lo traen a Torrijos. Musicalmente no tenían que ver mucho con nosotros. De Alcalá a Torrijos. Sí, de Alcalá de Henares a Torrijos, sí. Un cambio bastante... sí. Pero bueno, los años de Torrijos fueron buenos. Torrijos para el mundo, vaya. La bomba. Y bueno, ellos hacían un tipo de música un poco más, digamos, un poco más comercial de la que hacíamos nosotros, ¿no? Pero sus fiestas eran brutales, eran multitudinarias, eran grandes, muy grandes, ¿no? Entre nosotros nos llevamos muy bien. Siempre, pues bueno, ya sabes tú que al final... Había como un pique, ¿no? No teníamos ningún pique. ¿Pero eran competencias? Bueno, a veces, evidentemente, claro, cuando las fiestas coincidían, evidentemente, pues claro, o sea, había gente, o sea, nosotros nos abastecíamos de gente radical, un poco de gente radical, y ellos abastecían un poco de gente de Family. Y evidentemente, pero yo recuerdo concretamente un cierre de Family, un cierre de temporada de Family que hacíamos en septiembre siempre, que vino toda la gente y todos los DJs Radical a hacer el cierre en la terraza de Family. Quiero decir que no había tan mal rollo. Hombre, entre nosotros siempre nos hemos llevado bien. Marta, Napo, Alex Conde, pues seguimos siendo amigos y seguimos siendo compañeros, ¿no? Y no hemos tenido ningún mal rollo nunca. Lo que pasa es que la gente también intenta crear ahí un poco de leyendas urbanas, ¿no? Porque eso alimenta también un poco el morbo, la historia. Morbo, total. claro. Yo te lo pregunto desde el desconocimiento totalmente. Nos llevamos muy bien. De hecho, Luis y yo hemos pinchado alguna vez en Radical, en Alcalá. Era mi pregunta, que si alguna vez... Sí. En Alcalá, Luis y yo recuerdo una vez o dos veces, las recuerdo perfectamente, no sé si ha habido más. ¿Y qué pasó con esa discoteca? ¿También cerró, luego volvió a reabrir? ¿La de Alcalá o la de Torrijos? La de Torrijos. Pues ahí ya me pierdo. Sí, cerró, luego volvió a abrir y ahora creo que abren de forma, porque creo que lo tiene Fabric, creo que lo tiene el Grupo Capital, y abren de forma eventual. La verdad que no lo sigo tampoco demasiado, no sé exactamente cuándo abren ni cuándo. Bueno, pero sí, de vez en cuando veo la publicidad y digo, mira. Pura curiosidad, porque digo, joder, también es como. Sí. Consideraba, y también tengo entendido que era como un hito en aquella época. Sí, desde luego yo recuerdo imágenes de la época y venían miles y miles y miles de personas de toda España a las fiestas de Radical, pero que era bueno que al final todos, o sea, quiero decir, todo el ámbito de la electrónica hacía que se moviera muchísima gente de un lado a otro, ¿sabes? Y eso generaba mucho dinero, pero a la vez generaba mucha cultura. Y cuando hablo de cultura, hablo de cultura urbana. No se confunda urbana con reggaetón, por favor. Entonces, había cultura de calle, cultura de conocerse en el parking, cultura de hacer un viaje juntos sin haberse conocido antes para ir a bailar a un DJ o una fiesta o una discoteca concreta, ¿no? Eso generaba cultura, generaba un intercambio de información. Aparte de la información, también un poco pues, de inquietudes y de ciertas cosas que lo que hacían era enriquecer, digamos, de alguna manera todo lo que es la industria y sobre todo pues, bueno, a toda la gente que consumía electrónica, sin duda. Me ha gustado mucho al principio de la entrevista que me has dicho que siempre, allá donde vas, defiendes a Toledo sin duda. A capa de espada. Sin duda. Y de hecho, soy famoso por esto. Se ríen algunas veces como diciendo, guau, el toledano. No podemos hablar de Toledo porque viene tal, no sé qué. Sí, estoy ahí con el escudo, sí. Quiero hablar de tu último regalo para la ciudad de Toledo, que entiendo que es tu hijo pequeñito, que es Alma. Sí, Así muy ilusionado. Pues mira, te cuento. ¿Cuánto tiempo llevas ya con Alma? Pues mira, empezamos por el principio. Esto fue una idea de mi mujer y mía, de Elena y mía, ¿no? Bueno, también, igual que he reconocido antes lo de Family, voy a reconocer ahora una cosa y yo creo. Reconocimientos. Venga. Me confieso. Bueno, tengo que reconocer que Elena tuvo un poco más de culpa que yo porque ella confiaba mucho más. Yo soy un poco más escéptico probablemente por mi signo del zodiaco que le tengo aquí encima, ¿no? ¿Qué eres? Sagitario. Uf, qué cabezón. Claro, entonces ella pone un poco más de sentido común, ¿vale? Y ella fue la que realmente lo vio. Llevamos 2 años y medio, un poco más de 2 años y medio. Nos encargamos de las tardes de Toledo una vez al mes,
las tardes electrónicas underground de Toledo una vez al mes. Vamos a poner apellido a todo esto. Totalmente, porque eso antes no existía. No, bueno, yo creo que Toledo tenemos la gran suerte de tener una oferta por la tarde muy variada y muy chula, lo que ha hecho que la gente vuelva a salir. Creo que es algo muy interesante. Creo que entre todos hemos recuperado a un sector de la población que estaba dormido, que no quería salir por la noche, que pensaba que ya no era edad de divertirse, que no había espacio para ellos, ¿no? Yo creo que entre toda la oferta que hay en Toledo, absolutamente toda, ¿no? Hemos hecho que salga esa gente que se divierta, que genere dinero, que genere riqueza, que genere diversión, a un horario que realmente no se molesta o no se debe molestar, digamos, ¿no? Y a un horario que en otras noches. También me parece importante. A mí me parece estupendo, a mí me parece estupendísimo, ¿no? O sea, que entre todos hemos hecho, pues, que todo se ha divertido desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, es muy divertido. Y no solamente en un sitio, sino en muchos sitios, ¿no? Entonces, a lo que nos toca a nosotros en Alma, que nos dedicamos a la electrónica más underground, pues hemos trasladado el espíritu family, del cual soy un poco inventor, ¿vale? Pues lo hemos trasladado a la Sala Aura en Toledo, el antiguo Trópico. Sí. Lo hemos trasladado a una sala, para mí, la más bonita de Toledo, ¿vale? Y la más chula. Y lo hemos trasladado, todo ese espíritu, lo hemos trasladado musicalmente, socialmente, personalmente y culturalmente a esa sala. Y no tenemos, tanto Elena como yo, solamente tenemos palabras de agradecimiento, porque aunque el trabajo es duro, tanto el de Elena como el mío, y el de todo el equipo, porque tenemos a System F que pertenece al equipo, Javier Algarra pertenece al equipo, David Mora pertenece al equipo. Tenemos un equipo bastante chulo, también tenemos pues tanto a Javi como a Borja que nos ayudan bastante. Y bueno, entre todos hemos creado pues un núcleo bastante interesante, del cual hacemos que venga gente pues, de Talavera, de Puerto Llano, de Moral de Calatrava, de Guadalajara, de Madrid. Viene gente de muchos sitios porque se está corriendo la voz, y lo que estamos haciendo nosotros no es tan fácil de ver, incluso ni en Madrid, ¿no? Porque es una música muy determinada, con una historia muy determinada y con un protagonista muy determinado que es el que lo ha inventado, ¿no? Entonces no es como el padre. No, es como cuando verás, mira, yo lo asemejo de esta manera, ¿no? Es cuando tú te vas a una fiesta de un pueblo y escuchas una canción de Bruce Springsteen y dices, joder, este grupo que bien toca, macho, y se llaman los Steleson. Entonces tú, qué bien toca. Pero luego viene Bruce Springsteen. Te toca mejor. Y toca el Born in the USA y dices tú, joder, macho, nosotros somos bien, pero este Bruce Springsteen, tío, ¿sabes lo que te quiero decir? Total. Entonces, la música, algo muy chulo es que no es de nadie, pero sí asocias ciertas canciones, ciertos temas, cierta forma de pinchar a este o a él, ¿no? Y eso pues todavía tenemos la suerte de poder... Es como un poco el registro de marca, ¿no? Más o menos. Y tú que has experimentado durante muchos años la noche y desde hace 2 años y medio experimentas la tarde, ¿con qué te quedas? Tienes que decir la verdad, si no, no. Sí, si no, bueno, vale. yo intento ser lo más honesto posible. A ver, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Yo creo que la noche es muy chula, la noche es muy, muy bonita, pero también llevo 40 años trabajando. Este año he tenido la suerte de celebrar mi 40 aniversario en la Plaza de Toros Joder, esa era mi siguiente pregunta. con un éxito brutal y también por la tarde, ¿no? Y probablemente por mi edad creo que disfruto más la tarde, sinceramente. No quiero decir que la noche sea mala, ¿no? Pero yo ya he tenido mi tiempo de disfrutar la noche y disfruto mucho más por la tarde. Creo que me lo paso mejor, creo que tengo tiempo de descansar, creo que tengo más vida. Y bueno, pues mi cuerpo ya va pidiendo un poco las tablas, como los toros, ¿no? Bueno, pero yo creo que también es como cambiar un poco también el hábito de la fiesta. También un poco, correcto. Sí, y sí, yo creo sí, que la sí. gente también está como cambiando un poco y la gente también lo demanda. Oh, sin duda. Y sobre todo que es que, bueno, vuelves a ver caras que habías olvidado, se desbloquean... Han vuelto a salir. Se desbloquean caras de personas en la memoria, ¿no? Otra vez aquí, qué bien. O sea, qué bien que te hemos sacado de casa y te hemos sacado con el mismo espíritu que tenías hace 30 años, a escuchar la misma música que estabas escuchando hace 30 años. Y eso, pues bueno, pues la verdad que tengo que decir algo, que toda la gente que llena Alma cada vez, que revienta Alma cada vez que abrimos, es maravillosa, porque vuelvo a respirar energía, vuelvo a respirar respeto, vuelvo a respirar solidaridad, vuelvo a respirar muchas cosas que ya no respiraba, ¿no? ¿Cuándo es la siguiente, Alma? El día 21 de marzo.
Ok, lo apuntamos. Quiero que me invites. Hombre, por supuesto, estás en tu casa. Estás en tu casa. Muchísimas gracias. Por supuestísimo que sí. Me ha gustado que has hablado tú, antes de que yo lo hablara, de un hito también muy importante en tu vida, que es tu 40 aniversario haciendo una plaza de toros, que parece que es un momentazo clave en tu vida. El momentazo clave no es solamente mi 40 aniversario, que ya de por sí lo es. No es llenar una plaza de toros con todos mis compañeros, que ya lo es. No, es hacerlo en mi ciudad. O sea, realmente lo importante para mí, realmente de todo esto, es poder celebrar mi 40 aniversario gracias a SIS Producciones, gracias a Marco y gracias a Imael, que son estupendos, en la plaza de toros de mi ciudad. O sea, eso para mí fue el mayor regalo de todo. O sea, el poder estar dentro de mi ciudad, de que la gente me acompañase y poder celebrarlo en mi ciudad. Porque probablemente podía haberlo hecho en Madrid, podía haberlo hecho incluso en Sonseca, no hubiera sido lo mismo. O sea, la emoción era poder hacerlo al lado de donde yo jugaba de pequeño. Eso sí que es un regalo. Al lado de mi barrio, ¿no? Y entonces eso yo tengo que reconocer que tenía los pelos de punta. Luego, ¿qué pensaba Luismi en ese momento que qué difícil. levanta la cabeza? La cabeza y ve todo aquello, ¿verdad? Todo eso lleno de personas. Hacía mucho tiempo que no estaba tan nervioso, años, que no estaba tan nervioso, pero no nervioso de no poder, sino de emocionado, ¿no? Creo que fue uno de los mayores regalos que me ha dado la vida, de mi vida profesional, quiero decir, uno de los mayores regalos. Y bueno, pues es que fue algo tan bonito de preparar, tan bonito de esperar, ¿no? De estar con la ansiedad de la espera de los días previos, ¿no? Y de lo bonito de ver cómo entraba la gente, cómo llenaba la plaza de toros, cómo la gente disfrutaba esa energía que había en la plaza de toros. O sea, fue diferente a todas las anteriores. Sin duda. ¿Por qué? Algo muy especial, no lo sé. No lo sé, yo lo he hablado con mis compañeros, los que me acompañaron ese día, que bueno, fue Pepo, Raúl Parra, Javier Algarra, System, Joycall, hemos tenido Luis del Pino, evidentemente. Hemos tenido la oportunidad de poder hablarlo después, ¿no? Y todos estamos alucinados con lo que vivimos en ese momento. Pero bueno, no sabemos exactamente por qué se formó todo aquello, ¿no? Probablemente los planetas se alinearon, ¿no? Y me tocó a mí, y yo pues estoy súper agradecido, sobre todo de que la gente disfrutase como disfrutó. Tengo que decir que este año volvemos. Es que me quitas todas las preguntas, lo tienes súper preparado. Vale. ¿Cuál es el próximo reto o el próximo hito de Luismi? Este año, bueno... ¿Pero y qué vas a hacer este año? Pues el año pasado era el 40 aniversario, el 41 tiene que ser como mucho más. Por lo menos igual. Un poquito. Por lo menos un poquito, sí. Bueno, nos vamos, ya veréis la fecha, volvemos a septiembre y ya veréis la fecha o sea, bueno, tenemos apuntamos en septiembre. Sí. Y bueno, tenemos ya mucho trabajo hecho. Estamos en febrero y tenemos muchísimo trabajo hecho. Qué bien. Y bueno, y esperamos pues que la gente disfrute lo mismo un poquito más. Un 1%, 41%. Venga, perfecto, que el año pasado, que ya fue bastante emocionante. Sí. Qué guay, me alegra un montón de que estés tan ilusionado con hacer otra plaza de toros, porque yo creo que es como el hito de cualquiera que haga cosas aquí en la ciudad. Al final la plaza de toros es como un sitio de referencia. Sí, yo, ¿sabes? Creo que llegó un momento en el cual no me sentía tan reconocido dentro de mi ciudad, ¿no? Profesionalmente, quiero decir, ¿no? Y el poder celebrar un 40 aniversario, repito, en tu ciudad, en tu barrio, donde tú has crecido, en la plaza de toros, donde te ibas con tu abuelo, y todos esos recuerdos que se me venían a la cabeza cuando iba por los callejones de la plaza de toros y todo esto, ¿no? El poder hacerlo en tu ciudad creo que es el regalo. Realmente no que la plaza esté llena, que también, sí, ¿no? Pero realmente el regalo de verdad es hacerlo. Es poder hacerlo en tu ciudad. O sea, realmente, y este año tengo, si cabe, un poco más de ilusión que el año pasado, ¿no? Por volver a la ciudad y por volver a ver a la gente disfrutar como lo hizo el año pasado. ¿Cuántos años tiene Luismi? 59. 59. Y tengo una pregunta también que llevo un rato pensando. Dime. ¿Qué va a pasar cuando Luismi deje de pinchar? Todavía no me lo he planteado, te prometo. Todavía ¿Te lo prometo? ¿En serio? Te lo prometo. No quiero decir que, o sea, vamos a ver. Mira, yo siempre digo algo. Creo que los DJs de mi generación sabíamos que empezábamos una profesión que era bastante efímera, en el sentido de que, bueno, pues que en nuestra época no había DJs de más de 30 años, 35 años.
Esos eran ya los de yo que estaban pinchando ya ahí con como su barriga. Entonces nosotros hemos sido la primera generación que hemos pasado roto esa barrera, ese ¿no? túnel del tiempo y hemos roto la barrera. Y si a mí hace 30 años, 35 años, me dices que con 59 voy a estar cerrando las fechas que estoy cerrando este año, pues probablemente me hubiera reído, ¿no? Y hubiera dicho... ¿Qué dices? Eso es imposible, ¿no? Gracias a Dios la industria ha evolucionado tanto, el trabajo de cada uno, las producciones, el programa de radio que tengo en Ibiza también está haciendo bastante con Makoki, tengo un programa en Pure Ibiza Radio de hace 4 años y medio, con Makoki, en el cual tocamos todas las novedades del Progressive House a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, digamos que todas esas cosas estoy haciendo. Empiezo de profesor de producción en Inted, probablemente una de las mejores o la mejor escuela de producción y de DJ que hay en España, está en Madrid. Quiero decir con todo esto que bueno, tengo muchas cosas cerradas. El 20 de junio estoy en IFEMA con un cartel abrumador. Entre medias hay otras muchísimas cosas. Tenemos Alma, tenemos... Siempre jaleos. Claro, entonces, si a mí me dicen hace 35 años que yo con 59 voy a estar cerrando las cosas que estoy cerrando, probablemente no me lo hubiera creído y me hubiera reído, ¿no? Pero la industria ha generado tanto interés que con 59 años no veo el fin todavía. Y eso me parece mayor regalo. Qué curioso. O sea, yo estoy viviendo un tiempo extra que estoy disfrutando día a día, momento a momento, minuto a minuto, porque me parece un regalo todo lo que me está pasando. Un auténtico regalo, ¿no? Me pilla currando, que esto no es suerte. Pero me parece un regalo porque la gente de mi generación no sabíamos que íbamos a ser tan longevos, ¿no? Profesionalmente. ¿Qué te parece si ese Luismi de 59 de hoy le manda un mensaje al Luismi de 14 años que fue por primera vez a Máscara? Lo he hecho muchas veces. A hacer, ¿qué le diría? Lo he hecho. Me regaño muchas veces. ¿Te regañas? Sí, porque bueno, al final cuando eres tan profesional, ¿no? Yo tengo que decir que en la mayoría de las veces de mi vida, por no decir siempre, solo y exclusivamente he vivido de la música, de una manera u otra. Yo sí que suerte. No todo el mundo puede decir eso, y yo la verdad que soy un tipo con suerte en ese sentido. Solo he vivido de la música. O sea, yo sí soy un DJ profesional de verdad, ¿no? Pero de verdad. O sea, yo, con todos mis respetos, no soy ni fontanero, que los fontaneros son geniales. O sea, que no compaginas tu profesión de DJ con otra profesión. Muy pocas veces en mi vida. Alguna vez de forma esporádica, pero muy pocas veces no. Sí, yo siempre he estado pinchando y siempre viviendo de la música. Siempre. Entonces eso lo puede decir poca gente, ¿no? Entonces, yo muchas veces cuando miro para atrás y cuando miro al chaval ese que subía desde aquí del instituto con el Rotring y con el escalímetro, muchas veces me enfado con él y le digo, tío, concentración, tío, concentración. Yeah. Un poco más de concentración. Pero yo creo que al final todos vivimos un poco ahí, ¿no? En la experiencia que te va dando la vida, desde el punto de vista personal y profesional, hace que cuando veas tu yo pasado, ¿no? Digas, sí, mira, he cogido la derecha. Bueno, pero si lo hubieras cogido sería otra vida. Claro, correcto, sí. No, pero bueno, la verdad que no tengo nada que reprocharme, pero sí me hubiera gustado saber un poco más de lo que he sabido ser un poco más objetivo dentro de mi profesión, ¿no? Aunque la he disfrutado de una manera brutal porque soy un disfrutón de mi profesión. Me encanta la palabra disfrutón. Lo soy. Define bien algo. Es que lo soy de la música, lo soy. Y mi mujer te lo puede decir perfectamente, que muchas veces vamos en el coche y le voy contando cosas de música y me mira, y ella es DJ también, ella sabe de música, Elena, ¿no? Bastante. Y me mira muchas veces y me dice, tío, alucino un tío, de verdad, pero ¿cómo sabes esto, tío? Entonces eso no es por más o menos inteligente, sino es por curioso, ¿sabes? Como decir, por inquieto, ¿no? Dentro de la música. Y sí, la verdad que el viaje ha sido fantástico. Está siendo fantástico. Y seguirá. Eso espero. Cuéntame unas fechas para que la gente te pueda ir a ver pronto. Bueno, pues mira, tenemos, que yo recuerdo, lo hablo de memoria, tenemos... Este mes me lo he tomado un poco de descanso porque mi mujer y yo no lo merecemos. Estamos reseteando un poco y estamos disfrutando un poco el uno del otro, aunque el trabajo muchas veces no lo permite. No lo permite, correcto. Y ya, bueno, empezamos a darle leña el día 14 de marzo, que estoy en Aranjuez, en Closet. 21 tenemos Alma, de marzo. Y luego a partir de ahí, pues bueno, pues ya empezamos a rodar. 25 de abril volvemos a tener Alma.
Es que hay fechas que no puedo decir. Bueno, sí, hay fechas que no puedo decir, pero sí. Bueno, en IFEMA el 20 de junio, una semana antes, el domingo, Ciudad Real, pero no puedo decir todavía qué es lo que pasa. Vale. Uy, el domingo de antes, Ciudad Real, ahí en el Festival de las Piscinas de todos los años. Este año va a ser algo diferente, algo, bajo mi punto de vista, más chulo, más bonito, mejor trabajado. Y cosas que no puedo decir todavía. Bueno, las iremos viendo, Vale, eso es, sí. Pues Genial. por lo mismo, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Ha sido súper fácil y me ha encantado hacer este viaje en el tiempo con la música y con los locales de Toledo que no he conocido y ojalá hubiese podido conocer. Pues sí, la verdad que fue una época bastante bonita y tenemos que haberla conservado. Y nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de seguir trabajando en Toledo y de tener un altavoz aquí en Toledo que para mí me parece interesante y me hace muchísima ilusión. Gracias a ti, de verdad. Gracias. Pues con esto acabamos un capítulo más de A la Fresca, gracias a nuestros patrocinadores Toledo AP y Turismo de Castilla-La Mancha, y nos vemos en el siguiente capítulo.